Estamos de vuelta en Creyente Radio, agradecida de Dios por esta hermosa oportunidad y este privilegio que nosotros tenemos de poder ver un nuevo día, ver nuestros seres queridos, estar compartiendo aquí en cabina con cada uno de mis compañeros. Y sabemos que usted que se ha levantado, lo primero que ha hecho en esta mañana es darle gracias a Dios. Debemos de ser agradecidos porque sus misericordias son nuevas cada día con cada uno de nosotros. En este día muy especial queremos enviar saludo a todo aquel que ha sintonizado Creyente Radio, no importa de qué manera lo haya hecho, si está por Facebook, si está por la radio, por la forma en que usted esté conectado, sea más que bienvenido. Un saludo especial a nuestros oyentes del sector de Villa Pereira, de aquí arriba, de Precón, Canila, y todas las personas en Quisqueya también, mi madre bella, ya que está en sintonía siempre con Creyente Radio. Y claro, en nombre de nuestra querida compañera Gira, que está afectada de salud en esta mañana, también que está en sintonía, pues vamos a enviar el saludito a todas sus chicas de Cristo Sion, a todas ellas que están en sintonía, un abrazo de parte de nuestra querida Gira y nuestro también en este hermoso día. En esta mañana especial es un buen día para usted venir a los pies de Cristo. Es la mejor elección en estos últimos tiempos. La venida del Señor está cerca y nosotros debemos estar preparados para cuando Él venga a buscar su iglesia. Hermano Arturo, Dios bendiga. Buen día, ¿cómo está usted? Mi hermana Milvania, Dios bendiga también nuestro hermano Antonio y todo ese hermoso equipo de creyentes también donde quiera que estén. También queremos enviar un saludo especial a todos esos caballeros de la Iglesia de Cristo Sion, hombres esforzados y chicos valientes. Los chicos. Aquí no hay dos parcelas, sino que dividimos los saludos. Esos chicos allá, sí, que siempre están en sintonía también, respaldando lo que es esta programación. También quiero enviar un saludo especial allá en Quisqueya a mi querida madre espiritual, que es Olga Forchú, allá, y también a su amado esposo Cándido Soriano, que reciban saludos desde esta cabina. También allá a Altagracia Dame, eso en la ciudad de Quisqueya. ¿Ahí mismo? Sí, allí mismo, en la ciudad de Quisqueya, ahí. Y su amada hija también, Ana Adame, que el Señor la continúe bendiciendo a cada una de esas damas hermosas. También queremos decirle a aquellas personas que no conocen de Cristo de que ya hagan su decisión porque el Señor está a la puerta. Dios nos bendiga. Amén. Antonio, por allá. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Buenos días a los amigos y hermanos que nos escuchan en esta maravillosa mañana. Hoy cuando estamos a sábado 28 de octubre del año 2023, a la víspera de que Cristo vuelve por una iglesia pura y sin mancha. La gloria sea para Dios. Estamos agradecidos por el privilegio que Dios nos ha dado de poder estar aquí llevando palabra de Dios. Es un privilegio merecido, pero por su misericordia hoy estamos aquí. Arturo, Milvania, el invitado que tenemos en esta mañana, que es parte del staff de Creyente, y su servidor, Santo es el Señor. Quiero bendecir y saludar de manera especial a nuestra hermana Yesenia González, que está todos los sábados conectada escuchando Creyente. Amén. No se pierde un programa de Creyente, y queremos bendecir grandemente su vida, Yesenia González, en el nombre de Jesús. Queremos anunciar los cultos de nuestra congregación. Hoy sábado a partir de las 6 a partir de las 6:30 de la tarde, culto de jóvenes. Los jóvenes preparándose para su congreso Antorchas, que será el próximo fin de semana, de los días 3 y 4 de noviembre. El próximo fin de semana los jóvenes están de congreso desde el viernes 3 hasta el sábado 4 con el invitado, el apóstol Mauricio Rojas, en el nombre de Jesús. Así que los jóvenes están preparándose para su congreso. Hoy tienen su culto a partir de las 6:30. Así que, Padre, vamos a llevar a nuestros jóvenes a la iglesia a hacerle fiesta al Señor Jesucristo. Mañana a partir de las 6 de la tarde tenemos el culto evangelístico el domingo. Culto evangelístico el domingo a partir de las 6 de la tarde. Los jueves, a mitad de semana, el Señor sigue llevando palabra de vida. Saben que ya cuando la semana va a mitad, uno después de una semana ajetreada y con muchas situaciones, uno como que está rezagado, pero vamos a la iglesia y conectamos con el Espíritu Santo, recargamos las pilas, llenamos el tanque espiritual con palabra de Dios, alabanza en la adoración. Los jueves a partir de las 7 de la noche.
los jueves a partir de las 7 de la noche. Santo es el Señor. Y ya saben, el próximo viernes 3 y sábado 4 de noviembre, el Congreso Antorcha de la Iglesia de Cristo Sion de los jóvenes como hijos de luz. Invitado el apóstol Mauricio Roja. Y el sábado tendremos diferentes talleres en el nombre de Jesús. Y ahora estamos aquí en Creyente. Hoy tenemos un invitado que cada vez que él viene, él trae unos temas profundos y no controversiales, porque la palabra de Dios no es controversia, sino unos temas para aclarar, plato fuerte para aclarar, porque muchas veces hay hermanos que tienen alguna duda. Entonces el Señor, a través del Espíritu Santo, Santo es el Señor, a través del Espíritu Santo lo va a usar para aclarar algunas cosas cuando usted ve el título del tema, la palabra únicos nos separa, o sea, como que dice, ¿cómo así? Pero para eso tenemos aquí a un hermano muy querido. Él y Douglas son especialistas dándome mi cornetica, atacándome, pero como quiera yo lo amo y lo quiero mucho a ellos dos. Así que sin más preámbulo, nuestro hermano diácono de nuestra congregación, Miguel Alexis Peñas. Hey. Bendiga, hermano Miguel. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Si algo malo yo tenía que tener. Bendiciones. Bendecimos la vida de cada uno de los amigos y hermanos que están en sintonía con este programa en esta mañana de este sábado. Amén. Bendecimos a nuestros pastores. Y estamos aquí dispuestos para llevar un mensaje. Hoy vamos a hablar de aspectos históricos más que de aspectos bíblicos, ¿verdad? Porque vamos a hablar de ese movimiento que se llamó la Reforma Protestante. Y es un tema, no deja de tener su parte polémica. Espinoso. Sí, porque afecta intereses, ¿verdad? De la tradición. Se ve afectado y ellos son a veces un poco contestatarios frente a esta cosa, pero la historia está ahí, está escrita, ¿verdad? Y no podemos cambiarla. Es un tema que comentaba fuera del aire con mis hermanos aquí, que no está dentro, así exclusivamente dentro de la Biblia, porque fue un acontecimiento que pasó varios siglos después que la Biblia había sido escrita, ¿verdad? Pero basado en hechos históricos, nosotros podemos ir relacionando estas cosas con lo que la Biblia está haciendo. Por eso el título de que, un poco extraño, de que la palabra único es la palabra que nos separa. Vamos a ver al final de cuentas por qué. Entonces vamos a empezar diciendo algunas cosas. Por ejemplo, la Reforma Protestante fue un movimiento dentro del catolicismo que en principio buscaba cambiar ciertas prácticas que eran claramente antibíblicas. Es bueno decir que en principio la Reforma Protestante no fue un acontecimiento para dividir la iglesia, fue más bien para tratar de que la iglesia ajustara cierta doctrina que tenían, ¿verdad?, que se consideraban antibíblicas, pero indudablemente ellos no temperaron a eso y lo que hicieron fue terminar expulsando y excomulgando a todos los que se adhirieron a ese movimiento. Entonces, el movimiento surge como consecuencia del descontento. Había un descontento generalizado. En muchos de los monjes católicos de ese tiempo, y en la forma en que la dirección de la iglesia tradicional estaba administrando las doctrinas, ¿verdad? Estaban siendo influenciados de manera muy fuerte por los cultos babilónicos. Y eso es otro tema que habría que tratarlo, pero la mayoría de toda la doctrina, de esa doctrina
que tenía en ese entonces y muchas de ellas que aún sobreviven hoy en día, no son más que cosas copiadas o heredadas del culto babilónico. Una cosa, a veces se pone difícil tú poder decirlo porque nosotros no estamos para llevar contiendas ni divisiones, pero la verdad es la verdad y tú no puedes despegarte de ella. Hasta la vestimenta que usan es una vestimenta heredada del culto babilónico. Pero eso es otro tema, eso habría que analizarlo a la luz de la historia ya mucho más profundo y ver ese tipo de cosas. Entonces, la figura central del movimiento de la Reforma Protestante, todos sabemos que fue un monje llamado Martín Lutero, que dicho sea de paso, no fue el único, ni siquiera fue el primero, que tuvo estas ideas, pero sí fue el que tuvo la valentía de expresarla públicamente, arriesgándose a muchísimas consecuencias, que de hecho le vinieron algunas de ellas. Entonces, él fue el que clavó aquella famosa 95 tesis en la puerta de la congregación de Wittenberg, una ciudad alemana, donde sobre todo sobresalen en esas 95 tesis dos cosas fundamentales. Una de ellas es solo por fe, porque la iglesia en ese entonces y aún todavía pregonaba que la salvación era por obra. Y realmente la palabra de Dios es clara y específica cuando dice que la salvación es por gracia, es puramente por fe. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero la salvación es por fe, nada más por fe. Eso fue. Y la otra es las indulgencias que hablamos ahorita aquí fuera del aire. Las indulgencias que llamaron tanto la atención que no hubo forma de que ese grupo de monjes no se dieran cuenta de que había, más que otra cosa, lo que había era un tremendo negocio. Así es. Porque para los que no conocen mucho, la indulgencia no era más, en sentido llano, que pagar para que te quitaran los pecados. Eso es lo que era la indulgencia. No importa el pecado que fuera, claro, mientras más grande era el pecado, más cara era la paga. Entonces, eso en síntesis así fue lo que fueron las indulgencias. Y yo le decía a mis hermanos que se dieron casos en donde personas pagaron por adelantado. Yo voy a pecar el mes que viene y voy a pagar hoy para ya estar libre cuando llegue eso. Pues ya, yo peco sin ningún cargo de conciencia porque yo pagué por eso. Perdón. Y estoy libre de toda consecuencia. Esto indudablemente contradice todo lo que puede estar escrito en la palabra de Dios. Y eso llevó a Martín Lutero entonces a esa especie de rebeldía que, vuelvo y digo, en principio él no lo hizo con el fin de dividir la iglesia, sino de que la iglesia se encaminara y abandonaran esa práctica. Pero le respondieron sencillamente expulsándolo, excomulgándolo, y estuvo inclusive amenazado de ser llevado al tribunal de la Santa Inquisición. Vamos a hablar ahorita, a mentar algo de eso en particular. Un tribunal que sería muy inquisidor, pero de santo no tenía nada, ¿verdad? Entonces, esos fondos
de las ventas de las indulgencias fueron los fondos que le permitieron a la jerarquía de la Iglesia de Roma poder construir cosas que para algunos son extravagantes, como la Capilla Sistina, una cosa que es, bueno, eso no hay ni cómo definirlo, una verdadera obra de arte, si se quiere, ¿verdad? Muy ostentosa, por lo tanto tiene que haber salido muy costosa. Y también poder construir la Plaza de Roma, donde está el Vaticano actualmente. Todo eso se construyó y además de eso se acumuló una fortuna tan grande que inclusive hicieron bancos, tienen un banco, el Banco del Vaticano, un banco que por cierto ha tenido muchos problemas de corrupción, pero ese no es el tema tampoco. Sí, vamos a seguir con la Reforma Protestante. Mire, Martín Lutero, yo le dije ya que no fue el único miembro de la Iglesia de Roma que en protestar por la práctica y que ni siquiera fue el primero. Hubieron otros como John Wesley, que en el siglo XIV, y Hans Hus en el siglo XV, que también, pero ya estos fueron de manera como más privada, ¿verdad? No se atrevieron a hacerlo en público, sino que entre ellos mismos comentaban que esas cosas, esas prácticas que estaba llevando a cabo la jerarquía de la religión tradicional no eran correctas. Entonces, el único que se atrevió a hacerlo público fue Martín Lutero, que clavó su famosa 95 tesis, en donde sobresalen de esas 95 tesis las 5 solas, ¿verdad? Que son solo Cristo, solo Biblia. La estoy haciendo de memoria, déjeme ver si la recuerdo, no sé por qué lo dejé de memoria, sabiendo yo que la memoria mía no es muy confiable. Solo Cristo, solo Biblia, bueno, eran 5 fundamentalmente, las 5 solas. Entonces, la Reforma Protestante fue un evento de enorme significado en Europa y en todo Occidente. Si este acontecimiento no se da, en el día de hoy nosotros estuviéramos pagando la indulgencia. Pagando indulgencia, a lo mejor. Estuviéramos venerando imágenes y cuadros. Así es. Estuviéramos haciendo las cosas que hace la tradición, ¿verdad? Estuviéramos perdidos en esos afanes y en esas cosas que ellos hacen. Y nosotros, sí, aquí el hermano me ayudó con esto. Las 5 solas. Solo Cristo, solo la Biblia, solo la fe, solo la gracia y solo a Dios la gloria. Esas eran las fundamentales 5 solas que tenían las 95 tesis de Martín Lutero. Bien, vamos a seguir entonces. Ustedes saben que entre las doctrinas fundamentales de la tradición existía, por ejemplo, la doctrina del purgatorio. Yo no sé de dónde sale eso, porque yo me he cansado de buscarlo en la Biblia y no lo he encontrado. Aunque hay un sacerdote por ahí, apellido Toro, que anda justificando eso pero la justificación, bueno, no puedo decir esa palabra. La justificación más tonta que yo he oído es esa. Pero bien, vamos a seguir, porque entonces estuviéramos en eso, creyendo que hay un purgatorio y que uno va al purgatorio y que ahí uno purga sus pecados, principalmente porque para entrar al purgatorio había que pagar también.
Sí, había una cuota. Negocio redondo. Sí, una cuota que tú tenías que pagar para no irte al infierno, sino al purgatorio. La gente que se murieron en ese tiempo y no van a ser salvos. Sí, no muchos, millones, pero ese tipo de cosas, ese tipo de creencias, fue lo que motivó a esta gente, ¿verdad? Porque debo decir otra cosa, durante varios siglos, la Iglesia Católica prohibió la lectura de la Biblia y solo la jerarquía de la Iglesia podía leer la Biblia e interpretarla. Por eso toda esa doctrina, porque ellos interpretaban la Biblia a su conveniencia. Porque el que lo encontraban escudriñando en la Biblia tenía problemas. Entonces, la historia dice que, por ejemplo, Martín Lutero leía la Biblia escondido por la noche en sus habitaciones. Leía la Biblia y fue escudriñando en la palabra, y entonces empezó a notar que la Biblia contradecía toda la doctrina y los dogmas que tenía la religión, porque la salvación es por obra, pero la Biblia dice que la salvación es por fe, no por obra. Esa doctrina del purgatorio, yo supongo que él se rompería la cabeza buscándola, a ver dónde está, porque no está en la Biblia, en ningún sitio. Pero aparte de eso, hermano Miguel, las injusticias que se vamos a hablar de ellas, que se dieron en ese tiempo. Sí, vamos a hablar de algunas de ellas. Pero antes de eso, vamos a ver quién fue este señor, quién fue Martín Lutero, real y efectivamente. Yo tengo aquí en mis notas que fue un monje que se doctoró en teología en la Universidad de Wittenberg en el 1512. O sea, era una persona preparada, ¿verdad? Era un doctor en teología. Y era un monje dentro de la iglesia. En el 1510, oigan esto que sucedió, en el 1510 él visita Roma. Inclusive antes de terminar sus estudios, pues él terminó en el 1512. Él visita Roma en el 1510 y entonces él nota la opulencia con que viven los que dirigen en Roma, que contrataba grandemente con la escasez y la necesidad del resto del resto de la población, inclusive del resto de muchos de los miembros de la propia iglesia que vivían en suma pobreza. Esta gente vivían en un derroche constante que le llamó la atención también. ¿Cómo es posible que la jerarquía viva de esta forma mientras cientos de monjes que andan por la calle predicando andan en la miseria extrema? Y ese tipo de cosas fue lo que fue haciendo en él que nacieran esas ideas. Desde luego sabemos que Dios fue el que puso todas esas cosas en él, porque había que prender un foco de luz en medio de la tiniebla en que se vivía en ese tiempo. Amén. Entonces, la iglesia, cuando él clava sus 95 tesis, la iglesia él fue convocado varias veces para que se retratara de eso. Y entonces, en vez de hacerlo, él lo que hacía era que reafirmaba más su creencia en eso. Inclusive, en una ocasión fue amenazado con ser llevado al tribunal de la Santa Inquisición, de donde regularmente no se salía vivo. El que lo llevaban ahí regularmente, acusado de hereje, no salía vivo muy fácilmente. Y cualquier cosa que la jerarquía entendiera que no estaba de acuerdo con la doctrina que ellos predicaban, era suficiente para tú ser acusado de hereje. Eso era una cosa terrible lo que sucedía. Entonces,
Inclusive la última vez que él fue convocado, él rechazó la autoridad del Papa. Ajá. Eso fue, hay que ser valiente, hay que tener el Espíritu Santo para tú desafiar el poder. Y él sabía lo que la iglesia estaba haciendo. El poder, dentro del poder, tú desafiar al poder. Porque si tú estás huyendo en la loma, pues tú puedes decir muchísimas cosas, pero usted está ahí dentro del poder, ahí. Y dentro y frente a ello, tú decir que no era verdad que el Papa era la autoridad, que la autoridad era la palabra de Dios. Así es. Entonces, hay que ser valiente para eso. Dios siempre tiene hombres valientes donde quiera. A través de la Biblia nosotros lo hemos visto. Siempre aparece alguien que es capaz de enfrentar lo que sea para que la palabra de Dios prevalezca. Bueno, entonces ya dijimos que fue amenazado con ser llevado al tribunal de la Santa Inquisición. ¿Qué era este tribunal? Bueno, la forma más fácil de saber lo que era el tribunal de la Santa Inquisición, nosotros solo tenemos que compararlo con la yihad islámica, lo que ellos llaman la Guerra Santa. Son muy parecidos uno con otro. Los yihadistas, todo el que no está de acuerdo con sus prédicas, con sus creencias, es un infiel que debe morir. Entonces los yihadistas llaman a lo que lo contradicen infieles, mientras que la Inquisición llamaba hereje. Las palabras son como casi muy parecidas, tú ves. Eso es exactamente lo que sucede con la yihad islámica, con la Guerra Santa en este tiempo. Eso era exactamente el tribunal de la Santa Inquisición, que se estableció en toda Europa y que llegó hasta América. En Brasil hubiera un tribunal de la Inquisición y hubieron inquisidores. La religión tradicional niega en este tiempo que ellos fueran lo que impusieron ese tipo de persecución. Bueno, yo no quiero contradecirlo. Lo único que sí no pueden negar es que todos los inquisidores eran sacerdotes. Yo no sé cómo sucedió ese tipo de cosas, pero todos los inquisidores eran sacerdotes. Yo quiero decirle que a los inquisidores, los gobernantes le tenían miedo, porque ellos no respetaban nada. Ellos podían llevar un gobernante al tribunal de la Inquisición si lo acusaban de hereje, a cualquier mujer si la acusaban de bruja. Si te encontraban leyendo la Biblia, tú podías ser llevado al tribunal de la Inquisición, porque eso solo era para los que estaban en la cúpula, los que podían leerla e interpretarla. Entonces, fueron periodos muy oscuros, espiritualmente hablando, que duró siglos ese periodo de oscuridad, pero Dios siempre tiene su remanente y está ahí. Yo quiero que veamos ahora cómo funcionó la iglesia en ese periodo histórico que se llama el medioevo. La gente que estudia historia sabe de lo que estamos hablando. Entonces, la iglesia dominó el poder político durante la edad medieval, que va del 476 al 1500. No había diferencia entre la cúpula eclesiástica y la cúpula del poder. Era lo mismo. O sea, a veces la cúpula eclesiástica tenía mucho más poder que los gobernantes. De hecho, casi siempre. Y los gobernantes estaban sujetos porque había la creencia de que si me rebelo me excomulgan, eso significa que voy para el infierno derecho. Y todo el mundo le tiene miedo a eso, hasta los no creyentes le tienen miedo a ir al infierno. Entonces, si me excomulgan, me perdí. Nosotros sabemos hoy en día que nadie puede excomulgar a nadie, solo Dios, ¿verdad? Y
Pero no había forma en esos tiempos de que la gente no tuviera el temor a ir a ser excomulgado o ir a ser llevado al tribunal de la Santa Inquisición. Entonces, decíamos que en Europa, en ese periodo histórico medieval, la iglesia era la autoridad única en materia espiritual, pero influyó de manera decisiva en la política y en lo económico. Si usted se fija, hay una relación muy estrecha entre lo espiritual, o mejor dicho, lo religioso, no lo espiritual, lo religioso, lo político y lo económico. A veces tan estrecha es la relación que se confunde una cosa con la otra. Y la iglesia tradicional siempre ha estado apegada al poder político y al poder económico. Aquí hubo un periodo oscuro de 31 años y la iglesia católica, vamos a decirlo claro, le sirvió de apoyo al régimen de Trujillo, porque Trujillo le daba beneficios, ¿verdad? Le construía iglesias, le daba una serie de beneficios. Y solo eso se rompió al final, cuando ya era insostenible el régimen y que los Estados Unidos le habían sacado los pies también. Entonces la iglesia, que son hábiles en eso, también le sacaron los pies, corriendo, para salirse del bollo que se iba al mar. Y bueno, pero eso no es, ese no es el tema, ¿verdad? Ese no es el tema. Seguimos con los temas. Vamos a seguir entonces. Mire, en ese tiempo, de esa época, los papas se convirtieron en una presencia política significativa. Y en general dedicaban más tiempo y esfuerzo a los asuntos mundanos que a los asuntos religiosos. O sea, ellos estaban más metidos en todo lo del mundo que en lo religioso, principalmente en lo político y en lo económico, que son y lo religioso. Esas tres cosas son fundamentales en el ser humano. No hay forma de que las tres, o por lo menos algunas de las tres, te afecten, quieras tú o no quieras. Lo económico nos afecta a todos. Lo político, de una forma u otra, nos afecta, aunque nosotros no declaremos apolítico. Las decisiones que toman los gobernantes van a afectarnos. Claro que sí. De alguna forma. Y los religiosos también. O sea, esas son las tres cosas que gobiernan al ser humano. Lo religioso, lo político y lo económico. Y esas tres cosas están tan entrelazadas que a veces tú no sabes dónde comienza una ni dónde termina la otra. En el libro de Apocalipsis se habla de tres Babilonias. Una Babilonia religiosa, capítulo 17. Una Babilonia política, capítulo 13. Y una Babilonia religiosa, capítulo 13 también, donde aparecen las dos bestias. Una bestia gobernante y una bestia eclesiástica. Y el capítulo 17, donde aparece la Babilonia económica. Pero están entrelazadas, tan entrelazadas que tú no te das cuenta dónde comenzó una y dónde terminó la otra. Pero vamos a seguir porque Antonio me está desviando del tema. Miren, vamos a ver algunas cosas del oscurantismo de esa época. Estamos hablando de la época medieval, ¿verdad? Del 400 y tanto al 1500. Lo primero, por siglos, la Iglesia de Roma prohibió la lectura de la Biblia. Tú no podías leer la Biblia a menos que no fuera una autoridad eclesiástica muy alta. Segundo, se establece el Tribunal de la Santa Inquisición.
creado por la Iglesia Católica, dedicado a la persecución sistemática y al castigo de los llamados herejes. En el papado de Paulo III fue creado este tribunal. Se llamó también el Santo Oficio. Ya lo comparamos con la yihad islámica, que es exactamente lo mismo. Por tanto, vamos a ver algunos protagonistas. Estamos en tiempo todavía. Sí. Vamos a ver algunos protagonistas de la reforma protestante. Esto es sencillamente lo que hemos hecho es, porque esto es mucho más extendido de ahí, pero no, en una hora es imposible. Entonces, en una hora no. Menos. En menos, porque Antonio toma 15 minutos para él. Entonces uno no tiene mucho tiempo aquí. Pero esto está ampliamente documentado en la historia secular. Uh-huh. Te busca la historia secular, esos libros, esos tomos de historia enciclopédica. Hay hasta películas. Sí, hay de todo. Eso está altamente documentado. Uh-huh. Que no estamos inventando, ni estamos diciendo nada, ni no estamos inventando cosas. Eso está ahí. Y todo el que quiera lo puede negar, pero están ahí los libros. Nada más hay que recurrir a ellos. Y tú lo vas a encontrar. Ese tipo de cosas. Entonces, no importa que tanto tú puedas negarlo. Yo creo que sería mejor admitir que se cometieron errores y no tratar de negar esas cosas. Y que se siguen cometiendo errores. Vamos a ver algunos de los protagonistas principales de la reforma protestante. Tenemos desde luego a Martín Lutero, ya dijimos que era un monje alemán, ¿verdad? Que nació en el 1483 y murió en el 1546. Murió Martín Lutero. El otro fue Úrico Zwinglio. Esos son nombres que yo no los sé pronunciar muy bien, ustedes me excusan. Sí. No es que esa gente eran de alemán, de Suecia. Sí, esa gente tienen, yo no sé por qué no se llamaban Juan, Pedro. Moisés. Sí, Moisés, a causa así. Entonces este señor nació en el 1484 y murió en el 1531. El otro fue Tomás Mienter, del 1489 al 1525. Esos fueron los principales protagonistas, la gente que muchos de ellos fueron después de Martín Lutero y algunos, pues ya nombramos dos que fueron antes de Martín Lutero. El otro fue Enrique VIII. Enrique VIII está en la historia, tiene una página especial en la historia, Enrique VIII. El que quiera pueda buscarlo. Sí. Enrique VIII, que fue de 1491 al 1547, tienen una característica entre todos, es que murieron relativamente jóvenes, todos. Si usted le busca la edad, muchos de ellos no llegaban a los 50 años cuando murieron. Y solo uno llegó a 60, pero murieron relativamente jóvenes. Y el último y más conocido que tenemos aquí fue Juan Calvino. Juan Calvino es muy conocido porque Juan Calvino elaboró esa famosa teoría de salvo siempre salvo, que ha sido una teoría que se ha debatido mucho, ¿verdad? Si es verdad que el salvo siempre es salvo. Yo soy de lo que entiendo que la salvación se puede perder. Pero él sustentaba en su teoría que el salvo siempre es salvo. Así que Juan Calvino estuvo del 1509 al 1564, o sea, 50 y pico de años fue lo que vivió. Entonces, yo creo que yo terminé, por primera vez termino antes de tiempo. Sí. Pero ahí también estaba Jacobo. Sí, eso era entre otros. Sí, entre otros. Yo puse ahí la figura. Que tuvo el seguimiento del metodismo. Sí, sí, hubieron, estuvo
Este otro señor, bueno, déjame no forzar la memoria, sí. Todavía. Entonces, yo pretendo haber sido histórico en esto. Esto, vuelvo y les repito, tiene que ser histórico necesariamente, no puede ser bíblico. Usted no va a encontrar en la Biblia eso, nada de eso. Hay que recurrir a la historia que está ahí, y nosotros sabemos que Dios en cada momento tiene un remanente. Amén, así es. Por oscuro que esté espiritualmente hablando las cosas, Dios se va a proveer de una lámpara que va a llevar luz, porque esta gente arriesgaron su vida. Estamos hablando de una época en que esas cosas eran más que suficientes para tú ser muerto. Ellos arriesgaron sus vidas, ¿verdad?, llevando la verdad bíblica en ese tiempo de oscuridad, donde lo que reinaba eran los conceptos babilónicos. Inclusive Martín Lutero escribió un libro sobre eso. Asimismo, herencia babilónica en la Iglesia Católica. Ya él estaba excomulgado, o sea, ya él no era católico, ya él estaba... ¿Él se casó? Destinado, sí, él estaba destinado al infierno, según lo que lo excomulgaron. Entonces, nosotros hemos querido en el día de hoy llevar esos datos históricos, sobre todo, como una forma de que podamos entender el porqué de algunas cosas y quiénes fueron sus protagonistas. Dime, Antonio. Tú dices que no está en la Biblia, pero tú mencionaste algo de Apocalipsis. Sí. Que relaciona, porque eso de la indulgencia era algo de intereses. Sí, eso es en Apocalipsis habla de las tres Babilonias: la económica, la religiosa, sí, y la política. Y la política. O sea, que eso lleva una relación. Sí, claro. Era lo mismo, prácticamente. Sí, claro que sí. O sea, que, claro, porque mira, con Apocalipsis. Sí, mira, Satanás no tiene nada nuevo. Así es. Satanás, todo, usted busca todas las cosas satánicas y son una repetición una la de misma otra. Estrategia. La misma, él lo único que cambia es la adecua a los tiempos. Eso sí hace él, pero es lo mismo. Él no tiene nada nuevo. Él él ensayó, porque eso sí tiene, que él ensaya las cosas. Por ejemplo, el anticristo lo ha venido ensayando. Tuvo desde el Antiguo Testamento una especie de anticristo, que en este señor, que ya se me olvidó también cómo que se llama, estuvo a Napoleón y estuvo a Hitler como una especie de ensayo de lo que venía a hacer el anticristo, para ir preparando el terreno, y no, porque el anticristo viene y con poderes por encima de toda esa gente con que él ensayó primero, con un poder satánico derivado directamente. O sea, la palabra de Dios dice que Satanás le entrega su poder, que es mucho poder que Satanás tiene, por lo menos aquí en la tierra, y Satanás le va a entregar su poder completo a ese señor, que es ya caímos en el Apocalipsis, para que entendamos, es una persona normal, porque la gente está buscando que el anticristo va a ser, no, el anticristo es un hombre normal, nacido de un hombre y una mujer. El anticristo viene con cola y con ala y sí, no, el anticristo es un hombre que viene normal como todos los hombres, lo único que va a estar poseído por el poder satánico. Eso es, pero no es que él viene, no es un extraterrestre que viene de la galaxia de Ganímedes, ¿no? Incluso, ya el espíritu del anticristo está operando en medio de nosotros. Sí, eso dijo Juan. Todos esos movimientos que quieren anular a Dios, ya eso es, porque eso es lo que quiere. Ese ha sido, como tú dices, Miguel, desde el principio. El objetivo de Satanás, el Señor lo reprenda, es anular a Dios. Claro que sí, claro que sí. No, y aquí mismo también la forma más reciente que nosotros hemos podido ver de cómo va a operar el anticristo con esta misma pandemia que tuvimos.
de que cómo el gobierno tenía ya el control para que el ser humano no accesara a ciertos lugares si no presentaba una credencial de que estaba vacunado. Otro ensayo. Y también de que te quedara en tu casa, que había un toque de queda de que usted no podía salir. Así es. Sí, nosotros en un programa, hace ya un tiempo, hablamos de eso y decíamos que porque sabe que la vacuna empezó a comentarse que era el sello. Uh-huh. ¿Sabe? Mucha gente no, mucha gente no se la puso por eso también. Ese no era el sello, eso podía ser la forma en tú darte cuenta lo fácil que al anticristo se le iba a hacer sellar a la gente. Fíjate cómo te obligaron a ponerte la vacuna. Uh-huh. O sí o sí. O sí. Porque, por ejemplo, yo me vacuné sin creer en ella, todavía no creo, porque yo tenía que entrar a un lugar y necesariamente tenía que enseñar un carnet de que yo había sido vacunado. ¿Tú me entiendes? Así es. Y fui con la primera dosis, y la última vez que fui con la primera dosis me dijo el tipo estaba ahí, mire, cuando usted vuelva tiene que venir con la segunda dosis. Ahí vamos. Qué bueno. Oye bien, entonces eso te dice a ti lo fácil que se le va a hacer al anticristo, hacer que la gente se ponga el sello. Amén. 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 Entonces son ensayos que se están haciendo, esos son ensayos. Y tener la gente recluida en su hogar son ensayos también que se están haciendo. Así es. Bueno, yo terminé por hoy. Agradecemos así que, a Dios por la vida de nuestro hermano Miguel en esta mañana. Vamos a estar orando. Usted sabe por qué, hermano Miguel, para que el Señor nos esté dando discernimiento, porque en aquella época que estaba haciendo referencia el hermano, pues lo primero que comenzó a hacerse también era que la gente no tenía acceso a la Biblia. Y la palabra de Dios debe de ser nuestra guía por la cual fue elaborada para nosotros guiarnos, para instruirnos, para aprender de ella, y que nosotros estemos más cerca cada día de la palabra de Dios, porque cuando nos alejamos de ella, pues mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces vamos a estar orando por la iglesia, hermano Miguel, para que Dios esté dando discernimiento y para que Dios esté abriendo nuestros ojos espirituales, principalmente en estos últimos tiempos. Amén, amén. Padre bueno, Dios eterno y misericordioso, que moras en las alturas, gracias te damos, Señor, por haber permitido el privilegio de estar aquí, llevando un mensaje de tu palabra, llevando un mensaje que edifique, Señor, a tu pueblo. Señor amado, en estos tiempos que se viene de oscuridad también, Señor, nosotros sabemos que tú preservarás tu iglesia. Tú dices en tu palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Señor. Y nosotros nos aferramos a esa palabra, a esa promesa, Padre. Te pedimos que tú vengas guardándonos como tu pueblo, Señor. Que cada día nosotros estemos más imbuidos en tu palabra, Señor, y menos en otras cosas, Padre. Que solo en tu palabra está la verdad, el camino, la vida eterna, Señor. Ten misericordia de aquellos, Señor, que están tergiversando tu palabra, Padre. Ten misericordia de los que están prestando sus oídos a esas prédicas, Señor, totalmente separadas de lo que tiene que ser tu palabra, Padre. Tu iglesia está en ti, Señor. Espera en ti, Padre. Sabemos que los tiempos son malos y que se pondrán peores, Señor, pero nosotros confiamos en que tú estarás con tu iglesia, Señor. Padre mío y Dios mío, gracias te damos, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos. Gracias, Señor. Amén. Gracias a todos nuestros radioescuchas que han estado en sintonía en este día y sigan con la programación de esta emisora y será hasta la próxima. Feliz resto del día. Amén.